Hola queridos hermanos y amigos, feliz sábado para cada uno de ustedes. Si estás viendo esta programación es porque hoy comenzamos a abrir los templos en la zona de José Cepaz y en la zona de San Miguel. Y para que nadie quede afuera, para que nadie se quede sin alimento espiritual, estamos en este momento compartiendo la programación juntos y al mismo tiempo vamos a estar en las iglesias con aquellas personas, con aquellos hermanos que por ahora en esta primera etapa puedan asistir. Así que esperamos que esta programación pueda ser de tu agrado y deseamos que puedas disfrutar de cada una de las partes. Como hacemos siempre, vamos a iniciar con una oración, así que quiero invitarte ahí donde estás para que podamos orar. Oremos. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre en este tu día. Queremos agradecerte, Señor, por poder estar juntos a través de este canal, de este medio, y rogarte tu presencia para que todo lo que hagamos sea bendecido por ti, sea dirigido por ti, a fin de que podamos alimentarnos espiritualmente una vez más y al mismo tiempo poder compartir con otros de tu amor. Todo esto lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, vamos a poder alabar todos juntos el nombre de nuestro Dios, así que te invitamos ahí desde donde estás para que puedas cantar este lindo himno que vamos a compartir. Y luego vamos a tener el informe misionero. Luego del informe misionero compartiremos el repaso de la lección de escuela sabática. Después de la escuela sabática vamos a tener un momento también de alabanza, vamos a tener la historia para los niños y vamos a compartir también los dibujos de esperanza que habían quedado pendientes del último sábado de septiembre y finalmente compartiremos juntos el sermón. Como te mencionaba hoy al principio, ya a partir de hoy, sábado 10 de octubre, comenzamos a abrir algunos templos del distrito. Son 5 templos los que tenemos, así que por la gracia de Dios 4 ya se pudieron abrir. El sábado pasado, el sábado 3, nos reunimos en la iglesia de Santa Brígida y a partir de hoy estarán abiertos los templos de la iglesia de Centro, de Sur y de Barrio Frino. Pero como no todos podemos asistir al templo todavía, en principio estaremos compartiendo esta programación para que todos podamos alimentarnos de la palabra de Dios y los que estén en el templo tendrán su alimento espiritual allí. Por supuesto, los que quieran ver esta programación, aunque vayan al templo, lo pueden hacer sin ningún problema. Así que te dejamos ahora con las partes que ya mencioné y esperamos que puedas disfrutar de todo lo que viene. Perdido fui a mí, Jesús,
vas a vivir. Hola, feliz sábado. Me llamo Cubera y tengo 31 años. Mis padres provienen de un pueblo del interior de la India y ninguno tuvo una crianza cristiana. Después de casarse, se mudaron a la enorme ciudad de Bangalore, donde mi padre trabajó como policía. El primer embarazo de mi mamá fue complicado. Después de dar a luz por cesárea, la doctora dijo que se iba a morir. Todos se pusieron muy tristes. «Tu bebé es muy lindo», le dijo una mujer que estaba también ingresada en el hospital. «¿Me lo das?» «Yo lo adoptaré», le dijo una doctora. «No creo que tú sobrevivas y todo bebé necesita una madre». Pero una enfermera cristiana llamada Sarala le dijo a mi madre que no perdiera la esperanza. «Hay un Dios cuyo nombre es Jesús», le dijo. «Si crees en Él, todo saldrá bien». «No conozco a ese Dios», le respondió mi madre débilmente. «¿Puedes interceder ante Él por mí? ¿Puedes ayudarnos?» Mi mamá se durmió profundamente. Mientras dormía, Sarala puso una mano sobre su cabeza y oró a Jesús. Para sorpresa de todos, 3 días después, mi mamá se recuperó y regresó a casa con el bebé. Luego otros pacientes le contaron la oración que había hecho la enfermera y mi mamá se dio cuenta de que Jesús le había salvado la vida. En ese momento decidió comenzar a adorar a Jesús, pero no sabía a qué iglesia cristiana asistir. Mi padre la llevó directamente a una iglesia adventista. Aunque no era creyente, mi padre estaba familiarizado con las diversas denominaciones religiosas de la ciudad y con la manera en que adoraban a Dios. Uno de sus amigos le había dicho que la iglesia adventista era la única que obedecía completamente al Jesús de la Biblia. «Esta es la iglesia correcta», le dijo mi padre a mi madre, con gran seguridad. «Aquí es donde tienes que adorar a Jesús». «De acuerdo, así lo haré», respondió mi madre. Durante los siguientes 14 años, mi madre dio a luz a otros 7 hijos. Hoy su hijo mayor es presidente de una asociación de la Iglesia Adventista en la India. Su segundo hijo es pastor en Irlanda. Su tercer hijo es pastor en Bangalore. 3 hijas trabajan como maestras en escuelas de la iglesia. Sus 2 últimos hijos son miembros laicos activos. Y yo soy el más joven. El pronóstico después de haber dado a luz a un primer hijo era que mi madre se iba a morir. Pero gracias a la oración y a la fe en Jesús, vivió y trajo a la vida a 8 fieles adventistas. Hoy, mi madre, que al igual que yo solo tiene un nombre, Kamalamma, es una abuela de 72 años con buena salud y con 8 nietos. Cuando yo era pequeño, mi madre siempre me recordaba la promesa de Dios. ¿Acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Gracias a la fe de mi madre, mi familia sigue hoy los pasos de Jesús. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Bangalore, donde viven Cubera y su madre. Gracias por hacer planes para entregar una generosa ofrenda. Bueno, muchas gracias, Fabio. Vamos a ir con la pregunta, ¿sí? Con la primera pregunta para empezar a repasar esta lección, que dice así: ¿cómo podemos imitar la educación original, ¿no? ¿Cómo podemos imitar la educación original en nuestros días? Que seguramente ustedes lo vieron ahí en pantalla. Vamos a tratar de ver cómo era la educación original para ver si nosotros la podemos imitar en nuestros días, porque sabemos y pensamos de que era muy diferente la sociedad, el mundo, estaba recién creado, ¿no? ¿Lo podremos imitar en nuestros días? Bueno, vamos a contar un poquito de historia. Por una cuestión de tiempo no podemos leer todos los textos que tendríamos, hay un montón, pero bueno, ustedes en sus casas pueden seguir investigando cómo era todo esto originalmente, ¿no? Pero bueno, sabemos que Dios mismo
cuando crea al hombre, crea a Adán y después de la costilla de Adán crea a Eva, él mismo fue el que le empezó a enseñar a ellos todas las cosas que necesitaban saber. Él era su maestro, él era su educador. Día a día dice que él iba al jardín del Edén donde estaba Adán y Eva y caminaban y les iba enseñando todas las cosas que necesitaban saber. Por qué las flores eran de tal manera, por qué los animales eran así, por qué el cielo era de esa manera, por todo lo que ellos veían alrededor tenía un porqué y Dios les explicaba, les enseñaba y les daba una enseñanza práctica también para sus días. Nosotros pensamos, ¿no? A veces solemos pensar de que porque era todo natural, porque era toda naturaleza, no había tecnología, podríamos decir, era una vida muy aburrida, ¿no? Todo el tiempo en el campo. Y por ahí alguno puede decir, qué aburrido que era eso, a mí no me gusta el campo, no me gustaría vivir toda una vida, una eternidad así. Sin embargo, sabemos de que no era tan así. Al principio sí, era todo natural, la naturaleza creada recién, era todo nuevo, pero los colores eran impresionantes, colores que hoy no conocemos tampoco, que se fueron perdiendo, ¿no? El brillo natural. Y así mismo Dios los iba enseñando en ciencias también. Así que no quiere decir que toda la vida y toda la eternidad iban a ser de la misma manera, ¿no? Iba a haber cosas que se iban a ir incrementando a medida de que ellos iban aprendiendo. En Génesis 2.19 Génesis 2.19 nos da una idea de lo que pasaba ahí, ¿no? Ahí no lo vamos a ver en pantalla, pero yo lo leo rapidito. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las tomó y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea que nos da una idea también de que las clases que tenía, ¿no? Las enseñanzas eran teóricas, pero también eran prácticas. Porque dice que a Dios le trajo los animales a Adán y que él le puso nombre a todo eso. Entonces eran clases teóricas y clases prácticas también. Eso fue todo antes de la caída, ¿no? El estilo de las clases era, me imagino que espectacular, antes del pecado. Pero después del pecado de Adán y Eva, imagino que eso tuvo que cambiar. Imagino no, también tenemos fundamentos de que eso cambió. ¿Por qué? Porque ahora era otra la realidad y Dios tampoco quería dejar desamparado al hombre con la depresión, ¿sí? y el mal sentimiento de lo que había pasado, de que ya todo había terminado. Sin embargo, le quería dar esperanza y le enseñó que había una esperanza nueva. Vamos a buscar en Gálatas, ese texto sí lo van a ver en pantalla. Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Como decía recién, ¿no? Obviamente la realidad cambió después de la caída de Adán y Eva. Dios no los quería dejar desamparados. Y había una ley hasta ese momento. Siempre hubo una ley. En el cielo hubo una ley. Después, cuando creó la tierra, hubo una ley. Hasta el día de hoy también tenemos una ley. Sin embargo, nos damos cuenta por la historia, porque Dios mismo nos aconseja, de que por la ley no nos podemos justificar, ¿sí? Por la ley ninguno se justifica, dice, para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que cumplir la ley de ninguna manera, como dice Pablo, ¿no? La ley nos sirve para darnos cuenta de en qué lado estamos o cómo estamos, ¿sí? Pero no solamente quiere decir cumpliendo la ley estamos justificados. Dice, el justo por la fe vivirá. Ser justo es hacer lo que tenemos que hacer. No cumplir la ley, sino hacerlo porque lo tenemos que hacer, porque sabemos que está bien. No por una obligación y decir, bueno, ya cumplí y con esto estoy salvado, ¿sí? De hecho, Adán y Eva no cayeron por desobedecer la ley. Cayeron, ¿sí?, en el pecado por no ser justos con Dios, por no reconocer que lo que Dios le estaba enseñando, que todos los consejos que le había dado,
eran lo mejor para ellos y no creyeron en eso, menospreciaron esas enseñanzas, esos consejos. Entonces ahí nos damos cuenta de que Adán y Eva no cayeron por desobedecer la ley, cayeron previamente, ya en su mente y en sus corazones, por no ser justos con Dios, con todo el amor que Él le había dado y le había demostrado hasta ese momento. De la misma manera, nosotros hoy tenemos que darnos cuenta que cumpliendo la ley solamente no ganamos nada. Tenemos que ser justos. ¿Cómo somos justos? Haciendo lo que Dios me pide, reconociendo todo el sacrificio que Él hizo al venir a este mundo y a morir por nosotros y sufrir como sufrió. De esa manera podemos ser justos, amándolo por lo que Él hizo por mí. De esa manera yo voy a cumplir la ley por consecuencia del amor y el reconocimiento que yo le tengo a Dios. Quiero leer una cita de Elena de White en el libro La historia de la redención, este libro que es espectacular para leerlo en cualquier momento, pero da mucho fundamento en estas lecciones que estamos teniendo acerca de la educación. Capítulo 5, no voy a leer todos los párrafos que había marcado porque no tenemos tiempo, pero en capítulo 5 habla un poco acerca de todo esto, ¿no? Lo que estamos mencionando en esta lección. Y dice que después que Adán y Eva pecaron, los ángeles le comentaron, fueron a hablar, siguieron hablando, ¿no?, con Adán y Eva todavía después de la caída directamente, y que le contaron cuán triste se había puesto todo el cielo porque ellos habían pecado y cómo estaba el cielo. Dice que Adán y Eva se dieron cuenta de lo que habían hecho y estaban totalmente arrepentidos. Y cuando los ángeles le comentaron de que ya se había trazado un plan para la salvación y que era que Jesús mismo iba a venir a morir a este mundo para que el mundo pueda ser salvo, el hombre pueda ser salvo nuevamente, dice que ellos mismos, Adán y Eva, se ofrecieron morir para que Jesús no tenga que padecer eso por culpa de ellos. ¿Sabían esto ustedes? Adán y Eva se enteraron del plan de salvación. Los ángeles le contaron del plan de salvación. Obviamente no podían ser ellos los que morían en lugar de Jesús, ¿no? Ya los planes cambiaron. Dice que ofrecieron hasta que su descendencia también cumpliera las consecuencias del pecado con tal de que Jesús no tenga que venir a morir y sufrir en esta tierra. Pero obviamente sabemos que eso no servía. Tenía que ser Jesús mismo el que hiciera este plan de redención y de salvación. Sí, voy a leer un párrafo que no solamente nos cuenta Elena de White en este capítulo de que Adán y Eva se enteraron del plan de salvación, sino que se los mostró. Dios mismo se los mostró. Mire lo que dice en el capítulo 5, página 50. Dice lo siguiente. Una vislumbre del futuro. A Adán se le revelaron importantes acontecimientos del futuro, desde su expulsión del Edén hasta el diluvio y más allá, hasta la primera venida de Cristo a la tierra. Su amor por Adán y su posteridad inducirían al Hijo de Dios a condescender al punto de tomar la naturaleza humana para elevar así, por medio de su propia humillación, a todos los que creyeran en Él. ¿Sabían esto ustedes? Que Dios mismo le mostró cómo iba a pasar toda la historia después que ellos ya no existieran, hasta el diluvio. Dice, no solamente hasta el diluvio vieron, sino que más allá, hasta la venida de Jesús. O sea que obviamente vieron el sufrimiento que Jesús iba a pasar en esta tierra por culpa de su pecado. Imagínense cómo se sintieron ellos, sabiendo y viendo como una imagen, como una película delante de ellos, todo lo que el mundo sufriría, y no solo eso, sino lo que Jesús sufriría en esta tierra, teniendo que venir a sufrir y a morir por el pecado que ellos cometieron. Fue terrible para ellos. Este libro cuenta mucho más. Les aconsejo que lo lean en su casa para enterarse un poquito más de lo que pasó. Muy bien, este es el ejemplo de la enseñanza que Dios mismo le daba a Adán y Eva, a nuestros primeros padres. Ahora tenemos también ejemplo de Jesús mismo en su niñez. ¿Cómo fue la enseñanza? Y eso parte de los padres, ¿no? Vamos a buscar en el libro de Lucas, ustedes lo van a ver ahí en su pantalla. En el libro de Lucas capítulo 1 nos cuenta un poco acerca de la enseñanza de Jesús, pero también nos cuenta de cómo era esto. Lucas capítulo 1 versículo 30 dice lo siguiente. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios.
O sea, ya la madre, la mujer que fue seleccionada para ser la madre de Jesús aquí en la tierra, dice que halló gracia a los ojos de Dios. O sea que los padres tienen que hallar gracia a los ojos de Dios para ser buenos educadores de sus hijos. Esto es importantísimo, ¿sí? Tienen que ser justos, tienen que ser guiados por la palabra de Dios y hallar gracia a los ojos de Dios para poder tener una enseñanza como Jesús mismo la planificó en el principio. Ahora vamos a ver al Padre. Vamos a leer en el libro de Mateo, también lo van a ver en pantalla. Libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice lo siguiente. Estoy más en capítulo 1 acá, versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí en este versículo 19 dice que José su marido, como era justo. ¿Quién dice que era justo? Dios mismo. Él está dando esta especificación de José. ¿Cómo era José? Era justo. Por eso se le eligió para que cumpla el papel de padre de Jesús mismo acá en la tierra. Entonces, ¿dónde empieza la educación? Una buena educación con la actitud de los padres. La madre, María, dice que fue hallada gracia en los ojos de Dios. Y el padre, José, era justo. De esa manera, no hay manera de que pueda fallar la educación cristiana a nuestros hijos, ¿sí? Empieza con los mismos padres para poder dar un buen ejemplo a sus hijos. Esto como una manera breve podemos aprender mucho más también acerca de cómo eran en la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, imagínense a María enseñándole a Jesús desde que nació todas las cosas. Mira Jesús, acá está la creación de Dios, acá están los arbolitos que Dios creó, acá están las flores. Y imagínense a Jesús preguntándole a su madre: mamá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Se imaginan? Son las preguntas que hacen los niños hoy en día. ¿Por qué el cielo es azul? Imagínense en la cabeza de María sabiendo de que Jesús, ese niño que a ella le estaba enseñando, era el mismo que había creado ese cielo. Le podría haber dicho: no sé, Jesús, lo hiciste vos, porque era así. Jesús, al estar en el cielo, había creado al mundo. Y ahora, como niño, le estaba preguntando por qué era así. No era una ironía, porque Jesús, cuando vino a este mundo, vino como hombre. No vino con las facultades divinas, no vino con esa mentalidad divina. Él vino y creció como niño. Entonces era totalmente responsabilidad de sus padres, de José y María, enseñarles adecuadamente el camino de Dios. Así que les tuvieron que instruir día a día acerca de las verdades que Dios les quería enseñar a Jesús, su Hijo. Y eso era fundamental para el trabajo que tenía que hacer posteriormente. Vamos a buscar en Lucas capítulo 2, versículo 4 para ir terminando. Lucas capítulo 2, versículo 46 al 50. Dice lo siguiente. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que les oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto dice que era cuando Jesús tenía 12 años, que se le perdió a los padres ahí en Jerusalén, y lo encontraron 3 días después hablando con los doctores de la ley en su templo. Ahí es cuando Jesús, ahí recién entiende cuál es el propósito de él en la tierra. Ahí es cuando se da cuenta, hablando con los doctores de la ley, estudiando el libro de Isaías, donde están todas las profecías de él mismo, que él iba a venir a salvar al mundo, que él iba a hacerlo en la tierra. Entonces ahí él se dio cuenta que él era el que tenía que cumplir ese propósito. Ahí a los 12 años Jesús se dio cuenta que vino a hacer acá a la tierra y empezó a caminar este camino con su Padre Celestial. Hasta ese momento él estaba 100% aferrado a sus padres terrenales, si bien también obviamente respetando y queriendo a Dios, pero ahora lo vio de manera diferente. Y ahí empezó su ministerio, conociendo, ¿no?, cuál era su propósito. Su ministerio después final comenzó a sus 30 años, eso ya lo sabemos, pero aquí él entendió cuál era su propósito acá en la tierra.
Eh, y para finalizar voy a leer 2 versículos más adelante, capítulo 2 de Lucas, versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto sería el cierre final de lo que es una buena educación. Jesús, gracias a esa educación que le dieron sus padres terrenales, ¿no? María, que era una mujer justa porque había hallado gracia a los ojos de Dios, fue elegida para criar a Jesús. José era visto como justo ante los ojos de Dios, por eso fue elegido por Dios para criar a Jesús aquí en la tierra. Y eso llevaron como fruto una buena enseñanza a su hijo Jesús hasta los 12 años, que ahí entendió cuál era su propósito por la buena enseñanza que ellos le habían dado en su niñez. Y dice que Jesús, versículo 52, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Quién no quiere esto para sus hijos? ¿Quién no quiere esta educación para su familia? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos imitar la educación original en nuestros días? ¿Se puede hacer? Perfectamente se puede hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? De la misma manera que se hizo originalmente, hallando gracia a los ojos de Dios, siendo justos, comunicándonos con el Padre. Ese primer maestro que nos enseñó desde el principio a nuestros primeros padres también nos quiere enseñar hoy, a través de su palabra, a través del espíritu de profecía y de todas las enseñanzas que nos sigue dejando en la naturaleza y en todas las bendiciones que nos da día a día. Esta es la manera para tener una buena educación hoy en día. Buenos días, hermano. Feliz sábado para todos ustedes. Hoy es un sábado muy especial porque hay un grupo de nuestros hermanos que por primera vez en nuestro distrito se van a congregar para adorar a Dios unido, cantar al Señor unido y orar así juntos. No serán muchos, pero un lindo grupo se podrán congregar. Nosotros, por el protocolo, no podemos asistir, aunque nos hubiese gustado ir, pero hay que cuidarse y cuidar a los demás también. Así que vamos a orar por ellos también, y ellos seguramente van a orar por nosotros en este sábado. En esta escuela sabática a mí me han pedido tener el tema del día martes y miércoles. Ese tema tiene que ver con la comunicación y los padres en su relación con la educación. Saben, la comunicación es fundamental para la educación. Un buen maestro puede tener muy buena información, conocer mucho sobre la materia que quiere dar. Pero si no puede transmitirlo en forma clara, concisa a sus alumnos con entusiasmo y ganas, no sirve, porque los alumnos simplemente estarán allí para escucharlo sin comprender y entender. Por eso es muy importante, si nosotros queremos transmitir algo, tenemos que conocer algunos principios en la comunicación. Debemos hablarle a una persona como si le habláramos a un niño para que ellos puedan entender. Si un niño entiende, todos entienden. Recuerdo una vez que había sido invitado como anciano de iglesia a Florida a tener una serie de temas que me iban a enseñar profesores que venían desde la Universidad Adventista del Plata. Recuerdo que después del almuerzo, a nosotros, yo en mi caso que soy carpintero, había otro que era albañil, otro que era plomero. Después del almuerzo, unos minutos de unos recreos, nos hablaron sobre la evolución. La persona que transmitía era un muy conocedor, se notaba, pero nosotros con esas palabras difíciles de comprender no entendíamos nada. Llegó un punto que en la mitad de la conferencia había un silencio, es que la mayoría se estaban durmiendo. Así que el profesor, al darse cuenta, hizo que saliéramos un poco afuera y volviéramos nuevamente. Si ustedes me preguntaran si yo capté algo de eso, no.
¿Cuál fue el error? ¿El profesor no conocía? Sí conocía, entendía mucho sobre el tema, pero no sabía transmitirlo a personas que no estaban preparadas para recibir algunas palabras que no comprendían. Por eso, querido, la comunicación es fundamental. Y otro punto también a tener en cuenta, aparte de las técnicas de comunicarse con los demás, de cómo hablarle a un niño para que todos puedan entender, un factor importante, mejor dicho, es el compañerismo. Yo tengo que acercarme a las personas, tener empatía por ellos. Ellos tienen que saber que uno quiere hacerle un bien. Hay una cita de Elena de White en el folleto de escuela sabática de esta semana que está en el día martes. Es una cita del libro La Educación, en la página 212. Ahí dice: el verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. Interesante, ¿no? Puede decirse de los hombres y las mujeres, y mucho más de los jóvenes y los niños, que solamente los podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía. Y necesitamos comprenderlos para poder beneficiarlos más eficazmente. Tenemos que acercarnos a las personas. La comunicación en la educación está basada en el amor. Tenemos que amarlos, quererlos, y para quererlos tenemos que acercarnos, comprenderlo, entenderlo, para poder ayudarlo de la mejor manera posible. Quisiera leer un texto de la palabra de Dios que se encuentra en la primera carta del apóstol San Juan. Vamos a abrir nuestra Biblia allí, primera de San Juan, y vamos a dar lectura al capítulo 3 de primera de San Juan y el versículo 18. Mira el consejo que nos da el Señor aquí. Dice el capítulo 3 de primera de San Juan, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no solamente con palabras tenemos que transmitir el amor, sino algo hecho, una realidad, acercarnos, amarlo. De esa manera nosotros podemos comunicar mejor. Hoy vivimos en medio de una pandemia. Yo tengo nietos que no están yendo al colegio por este problema y ellos son de alguna manera informados a través de internet. Y uno lo ve a los nietos en el Zoom, por ejemplo, que es una aplicación que usa el colegio para transmitir, ¿no es cierto?, sus enseñanzas. Y realmente ellos no disfrutan de eso. Uno los ve así, con las manos bajo la pera, agachado, pensando qué cosa vaya a saber, tal vez cuándo termina para ir a jugar. Porque no es lo mismo estar frente a una pantalla que estar con la persona. Y nosotros lo sabemos por experiencia, que estamos acostumbrados a congregarnos, a relacionarnos con personas. Esto no es lo mismo. Por eso uno añora el momento en el cual podemos reunirnos para adorar, animarnos y fortalecernos mutuamente. Y ahí es cuando más aprendemos. Aquí simplemente recibimos información, pero aprendemos cuando vemos a nuestros hermanos y aprendemos de él cuando lo vemos accionar, actuar, todo lo que él expresa cuando él se acerca a nosotros. Por eso la comunicación, uno tiene que conocer bien algunas técnicas para que la gente nos pueda comprender y además acercarnos a las personas para saber de qué manera nosotros con nuestra información la podemos ayudar. Otro factor importante en la educación son los padres, y creo que es fundamental, los padres. Hay un pasaje bíblico en el libro de Efesios, que es una carta escrita por el apóstol San Pablo, Efesios, el capítulo número 6 y el versículo número 4. Miren lo que dice la palabra de Dios a los padres, a nosotros. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Un sabio consejo. Los padres creo que la piensa principal en la educación de los hijos. El colegio transmite información, pero los padres son los que forman de alguna manera, como por supuesto son ayudadores de Dios, para formar el carácter de Cristo en sus vidas. Los padres tienen que hacer lo posible, porque cuando un niño empieza a crecer, cuando su disco, ese de la computadora que tenemos en la casa, empieza a recibir información, ojalá que ellos puedan recibir informaciones buenas, para que el día de mañana pueda tomar decisiones correctas. Los padres no solamente son educadores por palabra, sino también por ejemplo. Uno tiene que hablar y decir lo que vive, para que los hijos digan, así era mi mamá, así era mi papá. Eso no quiere decir que un padre hace todo lo posible para que su hijo siga en el camino, conozca al Señor, su carácter sea formado a tal manera que la imagen de Dios se vea reflejado en ello. Los hijos después, cuando llegan a cierta etapa de su vida, tomarán sus propias decisiones. Y eso no indica que el padre haya sido malo si el hijo tomó otro camino o se haya equivocado. Yo tengo el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva eran los primeros padres, los primeros seres humanos en la tierra. Su capacidad intelectual, su relacionamiento con Dios, yo creo que era muy superior a la nuestra. Eran personas que vivían muchos años, tenían mucha sabiduría y habían hablado con Dios cara a cara. Y tuvieron hijos. Y uno se sorprende cómo es posible que Caín matara a Abel, siendo de los mismos padres. Tal vez Caín tuvo otra forma de enseñanza. No, yo creo que a Adán y Eva le enseñaron de la misma manera a Abel y a Caín. Ahora, ¿por qué tomó el otro camino? ¿Por qué tomó esa decisión? El libre albedrío es una bendición que Dios nos da, pero también es un riesgo, pero es una gran bendición poder elegir. Y nosotros tenemos que aceptar las elecciones de nuestros hijos. Porque cuando les enseñemos, cuando sean niños, cuando sean grandes, llegará el momento en que Dios los llamará. Algunos permanecerán, otros irán y volverán, otros tal vez no vuelvan. Nadie sabe, solamente Dios. Pero uno tiene que ir a descansar sabiendo que hizo todo lo posible para que su hijo pueda conocer cada vez más de Dios. Vamos a buscar un consejo que se nos da en la Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Ahí abrimos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, capítulo 6 y el versículo 7. 6, 7. Mire el consejo que nos da la palabra de Dios. Dice el versículo 7. Podemos leer el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice el Señor. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Constantemente debemos hablarle a nuestros hijos del Señor. A veces no con palabras, sino con nuestras propias actitudes, son nuestros gestos, la forma de expresarnos, la forma de caminar a los lugares donde vamos, la forma que nos alimentamos, la forma que bebemos. Todo lo que hagamos glorifica y honra a Dios y proclamamos el mensaje. Y nuestros hijos nos tienen que ver. Si se quedan en nuestras casas, ellos no tienen que ver que nos levantamos temprano para abrir la palabra del Señor y aprender más de Él. Eso es educar. Y la mejor manera de educar es con nuestro ejemplo. Por eso el consejo del apóstol San Pablo en Efesios: no levantéis a ira a vuestros hijos, sino enseñarles como el Señor lo haría. ¿Saben?
Vivimos en una época que mucha gente les cuesta aprender o se sienten forzados a aprender. Hemos estudiado la semana pasada el Edén y cómo Dios, que era el maestro, y sus alumnos era Adán y Eva, por ejemplo, en aquel entonces. En el libro de texto habíamos aprendido la semana pasada, era la naturaleza. Ellos disfrutaban realmente las enseñanzas de nuestro Creador. Ellos ansiaban que el sábado viniera para encontrarse con Dios. Iban todos los días, pero el sábado de una forma particular. Querían aprender de la fuente inagotable de nuestro Creador. Hoy, sin embargo, la mayoría de las personas no disfrutan del aprendizaje. ¿Por qué? Tal vez no se esté comunicando bien. Tal vez estemos diciendo cosas que nosotros lo entendemos, pero los demás no lo entienden. Otra posibilidad de por qué a la gente le cuesta tanto aprender es que no hay un compañerismo, una amistad, no hay un amor genuino entre el educador y el educado. Esas relaciones, ¿no es cierto?, entre personas no existe. Por eso, queridos, ojalá que como padre, en primer lugar, podamos transmitir este mensaje a nuestros hijos. Y si nosotros lo transmitimos, tenemos una promesa en la Biblia. Los invito a buscar. Vamos a abrir en el libro de Proverbios. Proverbio capítulo 22 de ese libro del sabio Salomón, capítulo 22 y el versículo número 6. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Instruye al niño en el buen camino. No, instruye al niño en el buen camino, y aun cuando envejezca, no se apartará de él. Instruye al niño, enséñale para andar por los senderos buenos. ¿Saben? Aun cuando envejezca, no se apartará de él. Yo conozco a muchos hermanos fieles al Señor, que hoy tal vez sus hijos no se congregan, pero son buenas personas. Para la sociedad son muy buenas personas. Para el padre, es bueno, pero no se congrega, es cierto. Y desearíamos que se congregara. Pero para la sociedad son personas buenas. Personas respetuosas, serviciales. Y bueno, ellos tienen el principio de la vida en sus vidas. Solamente les faltará regresar tal vez al redil, pero llegará el momento en que Dios los llamará. Querido, que tengan un lindo sábado y acuérdense entonces, la comunicación y los padres son fundamentales para la educación. Si bien esto ha sido grabado, porque hay reuniones ahora, ustedes pueden hacer algún comentario igual en el canal, para que al leerlos todos después podamos nosotros fortalecernos a través de sus opiniones y llegar a un mayor conocimiento y sabiduría de parte de nuestro Dios. Dios los bendiga y que tengan un hermoso sábado. Hola chicos, feliz sábado. Bienvenidos a Dibujos de Esperanza. El versículo para hoy era Génesis 1:1. Así que a continuación
vamos a ver lo que cada uno de ustedes dibujaron. Este dibujo lo hizo Román. Este otro dibujito lo hizo Simón Barroso. Este dibujo lo hizo Briana. También tenemos el dibujito de Maxi. Este otro lo hizo Giuliana. También tenemos el dibujito de Xiomara de la iglesia de Barrio Frino. Este no tiene nombre, pero imagino que debe ser de Maxi, también de Barrio Frino. Este otro dibujito lo hizo Nayara, que tiene 2 añitos, de la iglesia de Barrio Máximo. Y por último, tenemos también el dibujito de Sharon. Gracias, chicos, por los hermosos dibujos que hicieron. Y estén atentos porque la próxima vez que tengamos dibujo de esperanza, les estaremos avisando por esta programación. Por ahora no tendremos en este próximo sábado, pero sí dentro de poquito, si Dios quiere, volveremos a tener. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo sábado. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola chicos, feliz sábado, qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio tan especial preparado para cada uno de ustedes. Saben, tengo un boleto de avión, nos vamos a ir de viaje por un momento a un lugar que realmente yo deseo algún día conocer y nuestro lugar de destino será el Brasil. Vamos a conocer juntos un poquito más de este lugar, acompáñame. Y ya estamos en Río de Janeiro, una bella ciudad, pero miren allá a lo lejos. ¿Logran ver? Es un monumento llamado el Cristo Redentor. Fue construido desde el año 1922 a 1931. Es muy famoso, está considerado como una de las 7 maravillas de todo el mundo. Mide 38 metros, que equivale aproximadamente a 13 pisos. Se encuentra con los brazos abiertos y cada brazo mide 28 metros. Pero a pesar de que este monumento sea muy famoso, todo él está hecho de piedra. En cambio, el Cristo en el que tú y yo creemos está vivo y se encuentra con los brazos abiertos esperando que tú y yo vayamos a él para abrazarnos. Su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús vino a enseñarnos cómo es Dios y a pesar de estar tan ocupado, le dedicó tiempo a ser amigo de los niños, pues Él ama a cada uno de los pequeños. Él nos enseñó a amar a Dios, a vivir para agradarlo y todas esas enseñanzas las dejó escritas en la Biblia. ¿Sabían ustedes que una de las preciosas enseñanzas fue la oración, el Padre Nuestro? Admiro mucho de que Jesús nos enseñara a no ser egoístas. ¿Saben por qué? Porque la oración que Jesús enseñó a sus discípulos no dijo de la siguiente manera. Escuchen. Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan mío de cada día dámelo hoy. Y perdona mis deudas, como también yo perdono a mis deudores. Y no me metas en tentación, mas líbrame del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Fue así la oración que Jesús nos enseñó?
Claro que no. Veamos entonces lo que dice la Santa Biblia acerca de esta oración modelo que Jesús nos enseñó en su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Será que podemos decir que la oración del Señor es la oración de la felicidad? Los entendidos dicen que los egoístas no son felices, entonces no pensemos en nosotros mismos. Recuerden siempre, quien es feliz en Jesús hace lo posible para que otros también sean felices. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria. Se encuentra en Salmos 94:12. ¿Me acompañas a repetirlo? Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Llegó el momento de abrirle nuestro corazón al Señor. Vamos a orar. Junta tus manitos y con mucha reverencia oramos. Querido Señor, gracias por tu inmenso amor. Queremos ser felices. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Niños, que Dios os bendiga. Ya estamos terminando el año, ya falta poquito, estamos en el último trimestre. Así que no olvides de estudiar tu Biblia y tu lección. Nos vemos hasta el próximo sábado. ¡Guau! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. Nos vemos en Feliz 7 Play. ¡Feliz sábado! Su voz escucha sin vacilar y grato hacer.